Muy bien. Pues muy buenos días, tengan todas y todos quienes estamos incorporándonos al segundo día de nuestro cuarto seminario permanente de análisis político y electoral. Los saludo con gusto y pues arrancamos esta mañana con parte de las mesas temáticas que tenemos preparadas para todos ustedes en materia de análisis político y electoral. Y en esta ocasión pues tenemos el honor de encabezar esta mesa número 2 sobre comunicación, medios y redes sociodigitales, que en esta ocasión hemos tenido a bien denominar comunicación e imagen política en elecciones, y en donde por supuesto estaremos teniendo la participación de algunos colegas investigadores, tanto a nivel regional como también a nivel nacional. Nos da mucho gusto poder compartir este tipo de trabajos con todos ustedes. Saludo, por supuesto, a la gente que nos acompaña desde las redes sociales, en vivo y en directo, y por supuesto también saludar a quienes en algún momento estarán reproduciendo estas grabaciones que quedarán ahí disponibles para todas y todos ustedes, tanto en Facebook como en las retransmisiones de YouTube. Es un placer saludarlos, también a quienes nos estén viendo de manera posterior. Y bueno, ahí está. Para dar inicio a esta mesa de trabajo en donde tendremos la colaboración de 3 presentaciones sobre comunicación e imagen política que sucedieron en el panorama electoral, tanto de la elección del 2021 como de elecciones anteriores en nuestro país. Me gustaría que diéramos inicio con el primero de nuestros participantes. Él es Edwin Telles Domínguez, que nos acompaña vía virtual desde la Universidad de Guanajuato. Tengo entendido que está conectado desde Puebla, lo cual es bonito de repente resaltar por la parte de cómo la tecnología nos permite hacer y colaborar en este tipo de trabajos a distancia, ¿no? Maestro Edwin, bienvenido. Él nos va a presentar la ponencia Análisis del impacto de la comunicación e imagen política en las preferencias electorales de las elecciones federales 2018 en México. Sin más, pues le cedo la palabra, le abro su opción para compartir pantalla si en algún momento va a compartir presentación, y lo escuchamos. Bienvenido, maestro Edwin. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Afortunadamente aquí en este tipo de herramientas nos han ya permitido pues acercarnos más. Por el momento estamos ya en la ciudad de Guanajuato, ya que aquí ya pudimos afortunadamente volver a actividades semipresenciales, pero bueno, ya es una gran ventaja. Eh, voy, voy a iniciar a proyectar la presentación. Eh, Nada más me está aquí tardando un poquito. Pero sí puedes compartir, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Perfecto, sí, sí, sí. Uh-huh. Creo que ya me marca que ya se está compartiendo. No sé si Listo. ya la pueden Uh-huh. visualizar. Sí, lo vemos perfectamente. Perfecto. Muy bien, bueno, pues lo que estoy por presentar a continuación es un trabajo que está aún en curso. Es un análisis del impacto de dos variables muy importantes como son la comunicación y la imagen política en las preferencias electorales de las elecciones federales, las elecciones a presidente de 2018 en México. Además, me gustaría agregar que eh, aunque este trabajo está centrado en variables como lo son la comunicación y la imagen política, es un trabajo que, sin embargo, es un trabajo de comportamiento electoral, y desde este esquema del comportamiento electoral, aunque enfocado en estas variables, es que se llevará a cabo el desarrollo del siguiente tema. Bueno, pues para empezar, el contexto, lo repito, son estas elecciones federales de 2018. Este trabajo
plantea descifrar o intentar dar respuesta a los porqués del comportamiento electoral observado en estas elecciones federales de 2018 y concretamente de analizar cuál fue el impacto de la imagen y la comunicación política en las mismas, si estas fueron relevantes o no y hasta qué punto lo fueron, cuál es el poder explicativo y la significancia que tienen en el comportamiento electoral la imagen y la comunicación política en las elecciones de 2018. Para ello también es necesario comprender y además este trabajo plantea también de cierta manera posicionarse a través de los resultados en cuanto a un debate que se está dando mucho en el comportamiento electoral en los últimos años en México, que es el del partidismo o la despartidización como factor explicativo de las elecciones en cuanto al comportamiento electoral. Esto ya tiene algunos años este debate, pero es un debate que aún sigue vivo, ¿no? Que hay por ahí algunos investigadores del CIDE, incluso el ITAM, que, 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 se, que se posicionan dentro del partidismo, ¿no? Como la mayor variable explicativa, mientras que otros están optando por la despartidización como el aspecto que mayor importancia tiene o el fenómeno que estamos viviendo en cuanto al comportamiento electoral. Esto sería importante porque el hecho de que las lealtades partidistas hayan disminuido con respecto a anteriores años, a anteriores elecciones, a un modelo de partidos incluso mucho más institucionalizado de cierta manera o mucho más dominante como el que hemos tenido en México, pues al perder este factor explicativo, justamente otros aspectos como la imagen y la comunicación política ganarían terreno en ese sentido. Es importante también comprender y lo tomo como punto de partida la competencia democrática, ¿no? La competencia democrática básicamente es la capacidad para movilizar y utilizar los valores, las actitudes, las aptitudes, los conocimientos previos y la visión que tengan como tal los ciudadanos con el fin de responder de manera apropiada a las exigencias, a las oportunidades, a los retos que tiene la democracia, ¿no? Siendo el principal de estos, pues por supuesto, el voto, la participación política por excelencia y en la que incluso el Latinobarómetro coloca a México como el factor de participación política más alto que tienen los ciudadanos mexicanos es justamente el voto, la manera de participación política por excelencia. Sin embargo, la competencia democrática, como la democracia misma, ¿no? Fuera del aspecto ideario y más bien en una idea más real, digamos, siguiendo a Bobbio, eh, nos plantea un problema, ¿no? Y el problema es que vamos justamente de lo ideal y a lo real. Y en ese aspecto, el problema que ocurre con la democracia, con la competencia democrática, tiene que ver con aspectos muy puntuales. Por ejemplo, el rol que tiene la opinión pública en las distintas democracias y en los distintos países, siempre siendo distinta y teniendo hay factores muy importantes. Si nos vamos a los teóricos de la democracia, podríamos entender la opinión pública en cuanto a su rol en las democracias como uno muy importante, incluso uno necesario o incluso como lo llaman algunos autores, un requisito previo para que pueda darse la democracia. Otro aspecto de la competencia democrática que nos marca la pauta o la idea de cuál es el problema en cuanto a la competencia es la sofisticación política, es decir, qué tanto qué tanto los propios ciudadanos están sofisticados en cuanto a las formas de participación política y a las formas con las que interactúan en la democracia. Así como también uno de los grandes problemas que también ya nos describía anteriormente Bobbio, que es la autopercepción elitista de la política local. Es decir, pensar que todo tiene que ver con aspectos que no son decididos propiamente por
los ciudadanos y que esto hace que se alejen más de las distintas formas de participación política, como por supuesto lo es el voto, pero como también lo pueden ser otras actitudes y valores como el partidismo, como el participar en campañas, como el informarse, como el participar en mecanismos estructurales que tengan que ver de participación directa, como por ejemplo en agrupaciones, en procesos, este sentido de los presupuestos participativos, por supuesto, y otros más, ¿no? Entonces, estos son los problemas que primero hay que entender o que debemos tomar en cuenta quizás como un punto de partida para analizar este tema, ya que pues vamos desde el comportamiento electoral. Eh, ya entrando de lleno más al comportamiento electoral, hay 4 puntos que me gustaría resaltar de este. Primero, la actitud política o que el comportamiento electoral corresponde a actitudes y valores políticos. Primero, con las actitudes políticas nos referimos a predisposiciones que tiene el ciudadano para actuar dentro del quehacer político, ¿no? Estas actitudes pueden establecerse a través de diferentes formas y es justamente el partidismo o el asociativismo el que mayor importancia pudiera tener tradicionalmente uno de los factores más explicativos en cuanto al comportamiento electoral. Otro aspecto bien importante son los atajos heurísticos. No quiero detenerme mucho con estos aspectos, pero sí es importante mencionar. Los atajos heurísticos, digamos, son la forma de afección psicológica en la que eh, la mente de los votantes utiliza aspectos ya preconcebidos que le pueden hacer actuar de una u otra manera en cuanto al comportamiento electoral. Por ejemplo, el partidismo es un atajo heurístico en el que esta disposición de pertenencia a un grupo, en este caso a un partido político, ya sería un atajo heurístico que le ayudaría en cuanto a la toma de decisiones al comportamiento electoral al ciudadano. Muchos ciudadanos suelen decidir su voto en últimas instancias, así lo muestran muchísimas encuestas, en el que entre el 40 y el 30% fluctúa según cada elección y el orden político del que se esté eligiendo en la elección, el que tanto esto eh, sube o baja, pero básicamente muchos deciden tarde, ¿no? Y lo hacen cuando el ciudadano no está determinado ya por ciertas actitudes políticas, suele hacer uso de estos atajos heurísticos, ¿no? Por ejemplo, les decía el partidismo, pero también pueden ser otros, como por ejemplo aspectos temáticos, ¿no? El decir, yo rechazo tal cuestión y sé que este político tiene una identificación con ella, ¿no? Sé que la postura de este político es positiva hacia un tema que yo rechazo y ese puede ser mi antojo heurístico, que puede ser el que finalmente determina cómo vota una persona, ¿no? Así podemos entender un poco más este aspecto del comportamiento electoral. Finalmente, estos 2 aspectos de la participación política que les decía, el voto es la participación política por excelencia, pero también pueden ser el hacer campaña, también puede ser el hacer proselitismo por un candidato aún sin ser parte de un partido político o sin ser parte de la campaña como tal, simplemente por tener una preferencia con tal candidato o con tal partido. Es también una forma informal de participación política, por supuesto, la protesta y últimamente, como ya lo viene considerando Dalton desde hace algunos años atrás, por supuesto, el Internet y el activismo que también ha mutado un poco para ocurrir también a través de las redes sociales. Eh, Finalmente, estos valores políticos que tienen que ver con la participación y de cierta manera con aspectos introspectivos del propio ciudadano en cuanto al comportamiento político, la satisfacción que tienen, cómo están orientados esos valores son importantes para poder entender cómo es que se comportan en cuanto al plano político electoral.
Esto nos lleva a vislumbrar las distintas escuelas, el comportamiento eh, político electoral que, bueno, pueden ser distintas y pueden ser variadas, pero a mí me gustaría mencionar principalmente tres, ¿no? Una sería la de Colombia, con las variables sociodemográficas, el voto prácticamente explicándonos eh, que las diferencias entre personas, las diferencias socioculturales entre personas nos harían tener un comportamiento diferente entre un determinado grupo de personas y otro que no comparte esos mismos aspectos, que además son determinantes de los valores políticos. Y ahora lo voy a explicar un poco más. Posteriormente, sería la escuela de Michigan, ¿no? Que incluye otro tipo de variables y que se llegó a desarrollar a un punto tal que como es este modelo que podemos ver que en adelante voy a comentar. Y finalmente, una escuela del voto económico, es decir, una escuela que nos dice que la gente vota según la evaluación que tenga de aspectos económicos, siendo estos los más importantes. Eh, por ejemplo, a alguien que tenga una buena evaluación del actual gobierno en temas económicos, porque le haya repercutido así en su bolsillo, por poner un ejemplo tanto vacuo, puede, puede tener una mayor tendencia a votar por un candidato del mismo partido que está actualmente gobernando, mientras si fuese al contrario, bueno, pues claramente votaría por alguna opción distinta, ¿no? Eh, Sin embargo, a mí me gusta mucho utilizar este modelo Michigan, también conocido como el túnel o embudo de la causalidad, muy utilizado por Russell Dalton en cuanto al comportamiento electoral. Y me gusta porque me parece que de cierta manera incluye a aspectos de Columbia y también aspectos de esta escuela del voto económico, ¿no? Básicamente esto es lo que se está utilizando como un primer acercamiento de modelo explicativo en cuanto a el determinante de si son importantes y son explicativas o cuál es el impacto, ¿no? Concretamente de las variables analizadas en este trabajo de imagen y comunicación política. El embudo de la causalidad básicamente lo podríamos dividir de manera vertical en tres aspectos, ¿no? El primero, como utilizando estos aspectos que tienen que ver más con lo sociocultural, con más la escuela de Columbia, que son esta parte de las estructuras económicas, los patrones históricos y las divisiones sociales, ¿no? Esto a su vez nos lleva a la identidad, a tener una identidad de grupo, a tener orientaciones de valor, que son finalmente valores políticos. Y esto lo podemos entender a través de una figura en las ciencias sociales que se llama clivaje, ¿no? Los clivajes básicamente son diferenciaciones que hay en cuanto a rupturas de aspectos socioculturales que diferencian a un grupo de otro. Si esto nos lleva a tener identidad de grupo que tenga valores orientados y valores, en este caso, valores políticos orientados, nos llevaría o nos diría que hay una explicación que se puede dar a través de la pertenencia a estos grupos y los valores políticos que tienen, que están orientados en estos grupos. Por ejemplo, las poblaciones afrodescendientes en Estados Unidos eh, tienen una identidad de grupo muy marcada porque es a través de un clivaje, a través de una ruptura del tejido social y y lo que esta teoría nos diría es que pueden tener orientaciones de valor distintas, ¿no? Este embudo de la causalidad o de modelo Michigan es, digamos, un filtro para la explicación del comportamiento político electoral, por eso lo estoy usando, ¿no? Sin embargo, si esto no llegase a cumplirse, porque incluso en Estados Unidos elecciones, las segundas elecciones que ganó Barack Obama, sí se puede ver en diversas encuestas que sí el voto afroamericano estuvo mayormente cargado hacia él, ¿no? Algo así como entre el 85 y el 90%. Sin embargo, no tiene un poder explicativo mayor, ¿no? Como para quedarnos en esta
parte del embudo, por ende pasaríamos a lo demás. En el caso mexicano, aunque sí existen clivajes, son unos clivajes muy clásicos, muy de división social y que están, muy de división de clases sociales y que están representados en otras partes también de este embudo de la causalidad, por lo cual no, no suele ser un factor muy explicativo en el caso mexicano. Realmente creo que en ningún caso, o al menos ningún trabajo, presenta evidencia de que así lo sea, ¿no? La segunda parte sería justamente esta en cuanto a los valores políticos, ya tienen una orientación a un sentido de pertenencia, ya no solamente a grupos sociales como entendidos como étnicos o como de diferencias más sustanciales en la sociedad, sino de asociativismo, por ejemplo, la identificación partidista, ¿no? Esto tiene que ver eh, justamente con este aspecto de cómo la gente orienta sus valores y actitudes políticas hacia la participación en partidos políticos. Este aspecto del partidismo fue, por supuesto, por muchos años en México el factor explicativo por antonomasia, era un modelo, digamos, típico de lo que ocurría, ¿no? Como ocurre aquí en el estado de Guanajuato, sigue siendo un estado muy típico en cuanto al comportamiento electoral. El partidismo suele ser el que mayormente explica el comportamiento electoral del votante guanajuatense. Sin embargo, bueno, Guanajuato es un caso bien particular y en México, por supuesto, la propia transición democrática ha cambiado esta situación, ¿no? A esto le sumamos dos factores externos del embudo de la causalidad, como lo son la influencia de las amistades, ¿no? La influencia de los círculos sociales que se tiene en cuanto a estos aspectos cuando la gente no tiene esa identificación partidista y las acciones gubernamentales, cómo estas impactan en la vida del ciudadano y cómo podemos darle importancia a esto. Eh, Pasando a este tema y cuando el factor del partidismo no es tan explicativo, que ahí es donde está el actual debate en cuanto al comportamiento electoral en México, entre los que se posicionan entre que sigue siendo de mayor aspecto explicativo la identidad partidista en cuanto al comportamiento electoral y quienes dicen no, que hay un desalineamiento y hay otros factores como la imagen y la comunicación política la que explican de mayor manera o de manera muy importante eh, el comportamiento electoral y por ende los resultados electorales. Bueno, estamos posicionándonos en ese sentido. Esta es la última parte, digamos, del embudo de la causalidad o del modelo de Michigan, eh, y es llamado también factores mínimos o factores de corto plazo dentro de las escuelas del comportamiento electoral, ¿no? Porque son, a diferencia del partidismo que va siendo reforzado año con año, a menos que haya una ruptura ahí o un cambio en el sistema de partidos, como también lo estamos experimentando en México, eh, pues resultaría ser que son estos factores de corto plazo los que ocurren concretamente, como podemos ver, en cuanto a las campañas políticas, en cuanto a, en cuanto a los medios de comunicación, ¿no? Y la influencia que estos tienen, bueno, pues ahí podemos ver y básicamente vislumbrarlo en dos aspectos: la imagen del candidato, ¿no? Y las opciones temáticas, es decir, la teoría del voto temático que vamos a abordar más adelante. En esta última parte del embudo de la causalidad, que es, digamos, el último factor explicativo de este filtro del modelo de Michigan para explicar el voto, es en el que nos estamos centrando. Los avances de este trabajo explicarán por qué estamos y una primera descripción del acercamiento hacia los resultados. Eh, en cuanto a este debate del partidismo y el desalineamiento, el partidismo hay que entenderlo como una variable fundamental, que es analítica para el análisis de la competencia político-electoral en todas las democracias, tanto en las más avanzadas o en las postindustrializadas, como les llama Russell Dalton, como en democracias más nuevas, incluso en países en los que aún no termina de consolidarse. Es la variable más utilizada en el aspecto analítico. Hay que entender el partidismo de manera simple como una orientación psicológica, afectiva, que es de largo plazo, que como les decía, se va reforzando con cada elección. Alejandro Moreno, en El votante mexicano, define
el partidismo como el sentido de adhesión psicológica de los individuos hacia un partido político y la intensidad con que estos sienten esa adhesión, ¿no? Son finalmente fuerzas psicológicas que uno tiene de pertenencia y que subyacen a a la conducta que tiene el ciudadano, el votante, y que suele ser una actitud potencial como elector. Es decir, cuando alguien está bien identificado como un partido, aunque no milite formalmente en él, este va a ser el mayor factor explicativo de su voto y le va a dejar poco terreno a aspectos de corto plazo como la imagen y la comunicación política. Entonces, en este debate del desalineamiento partidista voy a mostrar más adelante algunos datos. Sin embargo, antes, eh, me parece que hay un cambio, por lo que está apostando este trabajo, es porque está ocurriendo un cambio de paradigma en cuanto al aspecto de la comunicación y la imagen política, que están ganando más, más poder explicativo. Este debate de partidismo desalineamiento hace necesario enfocarnos en variables que anteriormente tenían muy poco poder explicativo, pero que dadas las circunstancias de un gran desalineamiento partidista, es decir, de que la gente ya no tenga esa afección como actitud y valor político, pues dan mayor relevancia a aspectos como la comunicación, la imagen política, las campañas, el activismo en las mismas, ¿no? Como forma de comunicación, la imagen surge de la necesidad que tiene el ser humano de atrapar objetos y plasmarlos simbólicamente, ¿no? En distintos soportes, darles valor, ¿no? La campaña de Dwight Eisenhower, la campaña presidencial en el 52 de Eisenhower en Estados Unidos, fue la que empezó a dar mayor importancia a este tipo de cuestiones y donde se empezó a trabajar todavía más. Voy cerrando lo más rápido posible, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la comunicación e imagen política se haya consolidado como un elemento de gran influencia en el comportamiento electoral en prácticamente cualquier contexto. Bueno, los resultados electorales, pues ya todos lo sabemos, una participación de arriba del 62%, con 30 millones de votantes, más de 30 millones de votantes por parte del candidato ganador. Eh, y voy a ir rápido con estos primeros resultados. Primero, el índice de pertenencia a grupo que vamos utilizando este embudo de la causalidad del modelo de Michigan. Eh, la pertenencia a grupos en México es muy baja, por ende, eh, más del 90% de los mexicanos manifiestan no pertenecer a ningún grupo, ¿no? Lo cual podría condicionar pues prácticamente nada su voto en cuanto a esa pertenencia a grupos, ¿no? La ideología es otro factor también que a veces suele ser muy explicativo junto a estos aspectos. Sin embargo, la gente que se posiciona en el centro es la mayoría y la que se posiciona entre derecha e izquierda, pues básicamente es muy, pero muy similar, por lo cual esta difracción en el electorado también le quitaría poder explicativo a la ideología. En cuanto al alineamiento, el alineamiento o desalineamiento partidista, este es un factor bien importante. La gente es, como votantes, se identifican más como votantes independientes, que más del 60% de los mexicanos, y menos de 4 de cada 10 mexicanos se identifican dentro de uno de los partidos políticos, lo cual nos estaría indicando que efectivamente factores de corto plazo como la imagen y la comunicación política están ganando más factor explicativo. Esta es una tabla de participación política de lo que nos estaría indicando que cuáles son los factores que hacen eh, participar más a los ciudadanos sin incluir imagen y comunicación política, y las que son más cercanas a cero en cuanto a la significancia serían las más cercanas. El partidismo sigue siendo una de ellas, pero aquí no estamos tomando en cuenta imagen y comunicación. La edad, ¿no? Las personas de mayor edad son las que suelen participar más, según nos arroja esta encuesta eh, de la Universidad de Ohio, que es una encuesta nacional representativa. Y ahora, el primer acercamiento es qué tanto la gente utilizó aspectos de comunicación para informarse y determinar su voto. Bueno, pues la radio es uno de los medios menos utilizados, de los cuales fueron preguntados. Sin embargo,
sigue siendo utilizada por cerca del 38% de los electores. La televisión, contrario a lo que se piensa, está arriba del 80% de los medios de comunicación que consumen los ciudadanos para informarse respecto a las campañas y los asuntos políticos durante épocas electorales, ¿no? Más del 80%. Y el Internet, contrario a lo que se pensaría, sigue estando por debajo del 40%, pero también hay que decirlo con respecto a las elecciones de 2012, continúa creciendo cada vez más la influencia que tiene el Internet. Por último, las encuestas, la gente le pone atención a las encuestas, las ve, pero no las toma en cuenta para decidir su voto. Solamente entre 16 y 17% de los votantes toman en cuenta para decidir su voto. Finalmente, los debates, que pueden ser un factor bien importante tanto de las campañas como de la evaluación que se tiene de la imagen y comunicación política. La mayoría de gente vio los debates. Más del 70% de los mexicanos encuestados manifiestan haber visto al menos un debate, pero incluso la mayoría vieron entre 2 y 3 debates. Como conclusiones generales, vemos que el partidismo pierde terreno como variable explicativa. Ahora hay que darnos cuenta qué tanto la imagen y la comunicación política explican. Finalmente, es necesario en este trabajo todavía profundizar sobre temáticas, es decir, qué temáticas tomaron cada uno de los candidatos en su imagen y comunicación política, de cuáles se apropiaron y qué tanto le parecía relevante a los ciudadanos, y considerar si estos factores de corto plazo son importantes en cuanto al comportamiento electoral. Sin embargo, ya existen razones desde este punto para pensar que la imagen y la comunicación política tienen cada vez mayor relevancia en el comportamiento político electoral. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la participación de Edwin Telles Domínguez desde la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias, muy interesante el tema. Y bueno, a continuación, bueno, no sé si me permitiera, doctora Rosalinda, ¿estará lista para participar? Sí. Perfecto, en el programa es la tercera, pero me gustaría pedirle el cambalache de ponente a ponente. Está bien, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Entonces, a continuación, me gustaría presentarles a la doctora Rosalinda Gámez Gastelum. Ella nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Sinaloa y el título de su ponencia es Efectos del neuromarketing político en jóvenes, caso elecciones Sinaloa 2021. Doctora Rosalinda, tiene abierta la opción para compartir pantalla. Adelante. Les cedo aproximadamente 15 a 20 minutos. Muy bien, buenos días a todos. Un placer saludarlos en el marco del cuarto seminario permanente de análisis electoral. Comparto pantalla. Listo. Sí, muy bien. Me dicen si la ven maximizada, que ya va. Bueno, ahí está, listo. Sí, muchas gracias, doctor Pacheco. Yo les estaré hablando acerca del neuromarketing en votantes jóvenes y nuestro caso a analizar es un estudio de caso, aclaro, son las elecciones subnacionales de Sinaloa, las actuales de 2021, en particular los candidatos a la gubernatura. Bueno, estamos estudiando en este trabajo, que claro que es una investigación en proceso, a los votantes jóvenes, en particular a los votantes jóvenes universitarios, que de acuerdo al padrón electoral en Sinaloa representan el 15%, y en un primer momento este segmento electoral de los jóvenes en las encuestas aparecían en su mayoría como votantes indecisos. Fue de ahí como construimos el problema de investigación, y nuestra pregunta principal de investigación es ver en qué medida el neuromarketing tuvo un efecto positivo para la intención de voto de los estudiantes universitarios.
El objetivo de este trabajo es ver la afección de los jóvenes, es decir, si les interesa o no la política en las elecciones de 2021, qué medios de comunicación están consumiendo, cómo construyen opinión pública y en lo particular analizar en qué medida los spots televisivos mueven o motivan la intención de voto. Las dimensiones de este trabajo de investigación son la afección política, los spots políticos y emociones en votantes jóvenes universitarios. En este trabajo estamos trabajando un análisis de las emociones, es decir, ver a partir de las emociones que se despiertan a partir de los spots, si eso influye en la toma de decisiones o no de los votantes jóvenes. En ese sentido, trabajamos una área de conocimiento relativamente nueva para el caso mexicano, pero que en Estados Unidos ya tiene alrededor de 10 años, que es el neuromarketing, que implica una nueva área de conocimiento que es una combinación entre psicología social, comunicación política, en donde se analiza en qué medida el llamado cerebro límbico influye para que tomemos decisiones. Para decirlo en términos más coloquiales, en qué medida tomamos decisiones más por la parte emocional que en la parte racional. Como ya sabemos, el voto racional es muy bajo en México, influyen más otros aspectos y precisamente esto es lo que pretende develar este trabajo. Estamos estudiando particularmente spots políticos y planteamos la hipótesis o el supuesto de que los spots políticos y las emociones mantienen una gran correlación para motivar la intención de voto de los ciudadanos jóvenes al despertar distintas emociones que van desde el interés hasta el enojo. Es lo que pretendemos probar a lo largo de este trabajo. Como ya sabemos, los medios de comunicación, y que muy bien expresaba Edwin Telles en su ponencia que me antecedió, los medios de comunicación son fundamentales, los medios y particularmente hoy en día las redes sociales, que es lo que estudiamos en este trabajo, redes sociales y televisión, viendo cómo los mensajes audiovisuales son capaces de llegar a los ciudadanos y de generar distintas reacciones que van desde el enojo hasta la alegría, y cómo este tipo de emociones se convierten en un resorte para que la gente acuda a votar. Partimos de un marco teórico muy extenso. Aquí solo enfatizaré los aspectos más importantes, que el trabajo que estamos retomando como elemento central es un trabajo de investigación de ESPI, de que él estudió las elecciones nacionales en España con un modelo de comportamiento emocional, es lo que estamos retomando, donde él dice, ESPI, en su trabajo de 2017, que no solo con la razón se toman decisiones, sino también con la emoción. Y él encuentra que la parte emocional y la parte racional entran en conflicto al momento de que el elector decide por qué partido o por qué candidato votar, pero encuentra ESPI también que los medios de comunicación no le dicen, que esa es una tesis que ya venían manejando otros autores, al ciudadano por quién votar, pero no le dicen cómo votar, perdón, pero sí por quién votar, en función del tipo de mensajes que presentan, en donde vamos a encontrar algunos spots que están enfocados a despertar interés, motivación, otros spots, coraje, miedo, etcétera. En ese sentido, retomamos la idea de MacLean, que habla de que el cerebro humano tiene tres elementos, desde la parte racional, emocional e instintiva, y que eso explica mucho las decisiones del individuo. Lo que nosotros estamos estudiando más en este trabajo de investigación es el cerebro límbico o emocional, que es la parte que almacena sentimientos y procesa las emociones, para ver en qué medida los seres humanos al momento de votar lo hacemos a partir de estas emociones.
Aquí retomamos al autor Gobel, 2005, que él habla que este cerebro límbico representa alrededor del 30% del proceso de adopción de decisiones, mientras que el reptiliano o instintivo asume el 55% de la toma de decisiones. ¿Qué significa eso? Que bajo esta tesis se estaría pensando, se estaría trabajando más con un cerebro reptiliano al tomar decisiones. Es decir, lo hago en función de si tengo miedo, si tengo coraje, si tengo alegría. En función de eso tomo una decisión política. Y bueno, ¿y cómo voy a tener ese tipo de emociones? Bueno, aquí estamos viendo cómo los spots políticos transmiten ciertos mensajes. Estos mensajes, al ser decodificados, pueden transmitir este tipo de emociones. Bueno, aquí estamos tomando una teoría o un concepto que se llama la rueda de las emociones, que este modelo explica cómo las personas organizamos nuestras emociones. Seriedad, aburrimiento, frustración, tristeza, pena, miedo, orgullo, satisfacción, de tal manera que pueden ser positivas o negativas, tal como señala Ken. En ese sentido, hemos hecho este trabajo retomando a Vega, en el 2005, que Vega habla de que los spots pueden dar emociones, pues generar emociones positivas y emociones negativas. Emociones positivas como cuáles: compasión, pena por el otro y deseo de contribuir a resolver un problema, ambición, nostalgia, tranquilidad, confianza, intimidad, esperanza, el deseo de un mejor futuro. Que en nuestro trabajo de investigación, que ahorita compartiré más a detalle, encontramos que uno de los elementos que más generó el voto en jóvenes, en este caso a favor del candidato de Morena Paz, Rubén Rocha Moya, fue la comunicación de la emoción de esperanza a través de los spots. Otra emoción positiva que trabajan estos autores es orgullo nacional, orgullo de pertenecer a la nación, orgullo local, en donde encontramos en este trabajo de investigación, que claro que es un trabajo en proceso, que en los spots del candidato de la alianza de PRI, PAN, PRD, Mario Zamora Gastelum, él trató de explotar la emoción de orgullo local, destacando o tratando de destacar aspectos a favor de Sinaloa. También el candidato Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, él trabajó mucho esta emoción positiva de orgullo local, hablando muy al estilo sinaloense, con los regionalismos que usamos aquí. Incluso cerraba su campaña con una frase de así muy al estilo sinaloense, que a nivel nacional somos conocidos como broncos en nuestra forma de hablar. Y que sí tiene mucho sentido esa expresión. Sergio Torres usaba la de si no, ¿pa' qué? Que es una expresión muy usada y en la sierra y en la costa de Sinaloa y en la zona rural, en el sentido de que si no vas a hacer algo, ¿para qué lo dices? De emociones negativas, retomando este autor, encontramos que puede haber culpabilidad por ofensas pasadas y presentes, miedo, temor al daño, sentimiento de amenaza, ira e incertidumbre. Certidumbre, ansiedad, ausencia de certeza de lo que puede ocurrir en el sentido. En emociones negativas encontramos que el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora Gastelum, trabajaba o intentó trabajar, porque finalmente no se logró, pero en algunos spots él trataba de trabajar la emoción negativa del miedo, diciéndoles a los electores de Sinaloa que si votaban por Morena, Sinaloa iba a ser un desastre, iba a haber una serie de problemas como actualmente hay a nivel nacional, según planteaba este candidato. Bueno, aquí voy a irme un poquito rápido por el tiempo que tengo, pero es la parte de marco teórico, en donde destaco la teoría de la racionalidad emotiva, es decir, cómo las emociones aportan motivación, procesamiento, retención y rapidez en juicios y decisiones junto a otras funcionalidades. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos
tomamos decisiones y reaccionamos rápido en función de las emociones que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque las emociones entran en el torrente de la decisión antes que la cognición. Y a esto se le denomina perplejidad moral. ¿Y qué quiere decir? Que las emociones son la causa primera en la construcción de un juicio moral. Esta idea, aunque Marsa la plantea en 2013, no es tan nueva, viene desde tiempos aristotélicos. Y aquí precisamente destacamos cómo hay esta relación entre el cerebro racional y el cerebro emocional, en donde retomamos, como ya decía, el trabajo de Spee de 2016, que él trabaja un modelo de comportamiento emocional en las elecciones nacionales de España. Es el modelo que trabajamos como elemento central en este trabajo de investigación. Es nuestro marco referencial y modelo para desarrollar el trabajo de campo en electores jóvenes universitarios. Bueno, ¿qué metodología se utilizó? Se utilizó una metodología de corte cuantitativo mediante el uso de encuestas in situ, en donde fue necesario proyectar cada uno de los spots. Se trabajó con una muestra de 10 spots, 2 por de cada candidato, para recoger las percepciones de los ciudadanos jóvenes. Al hablar de ciudadanos jóvenes, estamos hablando de que tenían o tiene esta muestra estudiada entre 18 y 29 años de edad. Cada spot se proyectaba 2 veces previo a que respondieran el cuestionario. Es un cuestionario por cada spot. ¿Cómo se seleccionaron los spots? Fueron los más difundidos en televisión y redes sociales en la campaña a la gubernatura Sinaloa en 2021. Aclaro que en estas elecciones subnacionales fueron más los puestos que estuvieron en juego, alcaldes, diputados, pero locales y federales, pero para fines de este trabajo de investigación se trabajó únicamente los spots de los candidatos a la gubernatura. Las muestras son jóvenes universitarios a conveniencia, dada la situación de pandemia que estamos viviendo. Bueno, ¿qué mide el cuestionario? Claro que es un cuestionario cerrado con escala Likert de 50 ítems. Mide el nivel de conocimiento del candidato, las emociones que despierta el elector los spots y el contenido de mensaje del candidato. También mide la afección política, es decir, en qué medida estos jóvenes sienten interés en la política o sienten apatía. La unidad de análisis son los spots de los candidatos a la gubernatura de Sinaloa, como ya destacaba, por la alianza PRI-PAN-PRD, Mario Zamora, Morena Paz, Rubén Rocha Moya, que es quien ganó a la gubernatura, quien ganó estas elecciones, y con él ya decía las emociones que se despertaron los jóvenes. Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, PT, Gloria González, redes sociales progresistas, Yolanda Cabrera, y por el Paz fue una alianza con Morena. Y el partido Fuerza por México tuvo como candidata a Roselena Millán. Bueno, este trabajo, aclaro que es una investigación que se encuentra en proceso, adicional a la aplicación de cuestionarios, que hasta el momento llevamos 60 cuestionarios aplicados. La intención es aplicar 250. Adicionalmente, vamos a trabajar con focus group o grupos de enfoque para explicar más por qué los jóvenes tuvieron determinadas emociones y tratar de clarificar cómo estas emociones influyeron o no en la intención de voto de los electores jóvenes universitarios. En ese sentido, ¿qué emociones hemos encontrado hasta el momento que llevamos la investigación? Esta investigación se realiza en el seno del Cuerpo Académico de Gobierno y Políticas Públicas de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS. Hasta el momento hemos encontrado que el candidato de PRI, PAN, PRD, Mario Zamora Gastelum, trató de apelar a la emoción del miedo para que los electores no fueran a votar a favor de Rubén Rocha Moya. Sin embargo, la estrategia no le funcionó. Este mismo candidato trabajó a su favor la estrategia de orgullo local, y el candidato Sergio Torres, que son quienes más usaron neuromarketing, también a favor de orgullo local, fue lo que más manejó.
Y en el caso del candidato ganador a la gubernatura, con más del 60% del resultado electoral, Rubén Rocha Moya, un resultado arrasador electoralmente hablando, Rocha Moya apeló más a la esperanza. Él no cayó en atacar a los candidatos, él apeló más a la esperanza, en generar, hablaba de generar empleos para los jóvenes, desarrollar el campo, la industria, la educación. En ese sentido, de acuerdo a esta tipología, nosotros encontramos que Rubén Rocha Moya trabajó más la esperanza. En cuanto a los resultados de la encuesta que tenemos hasta el momento, que claro es una investigación en proceso, el 98% de la muestra dicen estar interesados en política. Solo el 2% mostró apatía. Aclaramos que este resultado puede estar sesgado en el sentido que hasta el momento en quienes hemos aplicado el cuestionario son estudiantes de la licenciatura en políticas públicas. Y pues eso explica mucho ese resultado. El 98% están interesados en política, el 2% no. De ese 98% interesado en política, el 90% está más interesado en la política local y el resto en la nacional y en la internacional. En ese sentido, en la primera dimensión de análisis, encontramos entonces que no hay desafección de los jóvenes universitarios, es decir, que no hay desmotivación o desinterés en la política, sino que están interesados. En el resto de las dimensiones, en la parte de emociones e intención de voto, es un trabajo que está en proceso, pero los hallazgos que tenemos hasta el momento indican que sí hay una correlación positiva entre motivación, es decir, entre las emociones que despiertan los spots y la intención de voto, y la encontramos más que nada en el candidato Rocha Moya, que apeló a la esperanza y fue quien logró mejor resultado electoral. En segundo lugar, los jóvenes se identificaron con Sergio Torres, el candidato de Movimiento Ciudadano, que apeló a orgullo local, y en tercer punto se identificaron con Mario Zamora Gastelum, que apeló al miedo y apeló al orgullo local. Hasta aquí mi ponencia, muchas gracias y estoy a la orden. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosalinda. Y bueno, si me permiten, quienes estamos conectados a la sala, dejar la ronda de preguntas y respuestas al final, si es que nos da tiempo. Trataremos de ser breves en la última ponencia, que en este caso está a cargo del doctor Octaviano Moya Delgado y de un servidor, Juan Carlos Pacheco Rosas, como parte de los trabajos de investigación realizados al interior del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa. Y en esta ocasión, híjole, no sé si fue buena idea quedarnos al final, porque me parece que las ponencias están muy conectadas. En esta ocasión a mí y al doctor nos toca platicar sobre un trabajo que hemos realizado. Solamente me confirman, la pantalla está visible. Perfecto. Sí, le estamos viendo, muy bien. Sí, ya se ve. Ok, ahí estoy. Entonces, sí, platicarles, les digo, los resultados sobre un trabajo de investigación que venimos realizando durante las campañas electorales aquí en el estado de Sinaloa a nivel subnacional sobre los efectos de la imagen política y la propaganda en la decisión electoral de Sinaloa 2021. Evidentemente, pues muchas de las cosas que venimos escuchando con la doctora Rosalinda sobre los efectos del neuromarketing y con lo que nos comparte el maestro Edwin tienen mucho sentido, ¿no? Incluso nos hace repensar en lo que hemos venido trabajando a raíz de esta investigación. Y básicamente, pues se trata de un trabajo que nace de la inquietud de saber cuáles son realmente los efectos que tiene la propaganda electoral en los ciudadanos, ¿no? En los electores, más allá de poder llegar a decidir por quién se va a votar. Teníamos la inquietud y teníamos de alguna manera la hipótesis de que los efectos de la propaganda iban más allá de una decisión y que en el trayecto sucedían muchos cambios en la cuestión que tiene que ver con la percepción de los electores, ¿no? Y entonces partimos desde esa inquietud y nos dimos cuenta evidentemente que sí, o sea, hay diferentes cuestiones que hay que medir con respecto a la imagen política, no solamente por quién se votó y quién no. Y entonces el trabajo parte de un objetivo general, que es
precisamente lo que les comento, ¿no? Conocer la influencia la influencia y el impacto que tiene la propaganda política, y de manera particular lo que nos interesaba era saber si esta propaganda modificaba la percepción de los electores en cuanto a la imagen de los candidatos. Es decir, nos referimos a esta parte de en muchas ocasiones el elector tiene muy firme su voto, tal vez por algún partido político o tal vez por algún candidato o candidata en particular. Sin embargo, la propaganda lo ayuda a pensar mejor o peor sobre aquellos otros políticos por los que no decidió votar, pero que en algún momento los va a seguir viendo en la función pública o quizás contendiendo para otros cargos, y esa imagen evidentemente le va a favorecer en futuros procesos o en futuras participaciones políticas. Entonces la idea era comprobar cuál era el éxito de estas estrategias comunicativas, y nosotros nos basamos específicamente en lo que tiene que ver con la campaña a la gubernatura de Sinaloa. Si bien quienes estuvimos viviendo de cerca esta elección sabemos que fueron 8 los candidatos y candidatas registrados en un inicio para contender, el estudio de investigación se centra al final en los 3 principales candidatos, que fueron en esta ocasión Mario Zamora, que representaba a la Alianza Va por Sinaloa de PRI, PAN, PRD, Rubén Rocha Moya, que representaba la alianza entre Morena y Paz, que para quienes nos sintonizan fuera del estado, el PAS es el partido local, el partido sinaloense, y el tercer candidato fue Sergio Torres, ¿no? La manera de exclusión o el criterio de exclusión de los otros candidatos es que el estudio de investigación se realiza un día después de que se acaba la campaña electoral y que empieza la veda para la propaganda electoral, y evidentemente para entonces hubo quienes se habían bajado de la contienda, hubo quienes habían dado su apoyo a otros compañeros candidatos, y evidentemente decidimos optar por estas 3 opciones, ¿no? Que eran los que estaban realmente contendiendo por esa posición. El estudio de investigación tiene una metodología de tipo cualitativa. Nosotros realizamos un grupo de enfoque con 8 asistentes, 8 ciudadanos y ciudadanas que fueron seleccionados de manera representativa por género, por edades, por nivel de estudios y por nivel socioeconómico. Es decir, buscamos de alguna manera tener una muestra que nos diera todas las impresiones que podía haber, no de lo que ya habían visto en la campaña, sino que durante el grupo de enfoque tuvimos a bien presentarles propaganda electoral de estos 3 candidatos en modelo gráfico, es decir, les mostramos carteles de los cuales habían estado utilizando estos 3 candidatos para su propaganda, les reprodujimos audios con discursos y con los jingles principales que iban utilizando durante sus recorridos, y 3 publicidades audiovisuales, es decir, 3 de los spots, ¿no? La idea era que en ese momento los participantes tuvieran la oportunidad de observar la propaganda nuevamente, pero ahora con el tiempo suficiente para poder analizarla, es decir, para poder repensarla, y no solamente con estos efectos de la publicidad y el marketing un poco tramposos de ir y verlo en un microsegundo cuando pasamos por el carro y vemos el espectacular y dejar que el inconsciente trabaje. Lo que buscábamos era hacerlo de manera consciente, ¿no? Que tuvieran el tiempo suficiente para observar la colorimetría, para observar los retratos, para observar los copies y dar un poco esta parte teórica, esquemática de lo que la publicidad buscaba con esos eslogans, con esas frases, con esos sellos, con esas tonalidades que se estaban viendo en cada una de las situaciones. Evidentemente, hubo tiempo para analizar discurso, hubo tiempo para analizar tonos de voz, hubo tiempo para ver algunos elementos de movimiento, si el candidato corría, si el candidato hablaba. Solo por mencionar un ejemplo, el grupo de enfoque pudo darse cuenta, por ejemplo, que el candidato Rocha Moya grabó sus 3 spots de campaña con la misma ropa, en el mismo lugar, en la misma posición, y que evidentemente eso les daba a pensar que lo había hecho, o sea, durante el inicio de la campaña, y solo había diseminado los videos durante los 2 meses, ¿no? Entonces, cosas como esas eran las que interesaban ver, ¿no? Más allá de por quién iban a votar o no, más allá de si al final del grupo de enfoque decidieran o cambiaran la decisión electoral, que era la variable principal
de la investigación lo que nos interesaba era ver el trayecto, ¿no? Y entonces en esta ocasión para el desarrollo construimos a raíz de un marco teórico basado en imagen política y propaganda electoral, un cuestionario que indagaba sobre todas estas cuestiones, porque entonces el grupo de enfoque tuvo una semiestructuración, evidentemente para que las opiniones de los que estaban ahí participando no contaminaran de inicio la percepción de los que estábamos a un lado, porque evidentemente la mayoría llegó al grupo de enfoque con una decisión. Como la campaña iba terminando, la mayoría se sentó con una decisión, ya venían con una alineación hacia un cierto partido candidato. Entonces lo que tratamos de hacer en este cuestionario fue que las evaluaciones corrieran antes de que ellos pudieran emitir una opinión que de alguna manera persuadiera, ¿no?, lo que los demás iban a seguir evaluando. Entonces las opiniones vinieron al final. Entonces nos basamos en este cuestionario y el cuestionario tuvo una estructuración con base en ciertos atributos de la imagen política que tanto el doctor Octaviano como un servidor hemos venido estudiando desde hace algunos años, ¿no? Ahora, como parte de los resultados, para no comernos un poco en el tiempo, iré mostrando así de manera general algunas gráficas. Como parte de los resultados, lo primero que hicimos fue observar cuáles fueron los cambios en las evaluaciones de las propagandas. Una de las metodologías que quizás tratamos de seguir lo más fielmente posible, porque sabemos que cada candidato tiene una campaña distinta, una estructuración distinta, o sea, es muy difícil pensar que las tres campañas que los tres equipos de campaña van a tener sus propias características. Sin embargo, tratamos de basarnos en elegir el elemento publicitario del inicio, alguno que haya utilizado al medio tiempo de campaña y con el que trataba de cerrar. Es decir, en esta ocasión se les mostró el primer cartel, que era como el principal, el estelar de la campaña, un cartel de los que se utilizaba a mediados del periodo y con el que cerraban la campaña. Evidentemente los carteles cambiaban, los discursos también, y los sectores o los segmentos a los que esa publicidad iba dirigida, pues también cada vez se iban cerrando y centralizando más. Entonces lo que podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, en la evaluación, es que evidentemente los resultados pues no coinciden, ¿no?, con lo que al final de cuentas la gente salió a emitir en las urnas electorales, ¿no? Vemos, por ejemplo, permítanme, Gastón. Vemos, por ejemplo, en el caso de Mario Zamora, aquí en las primeras tres columnas, si ustedes observan la frase, si ustedes observan la gráfica, tenemos las iniciales de los candidatos: Mario Zamora, Rocha Moya y Sergio Torres, ¿no? En este caso, si ustedes observan las percepciones que tenía el grupo de enfoque en cuanto a los tres carteles que fueron observando, pues se darán cuenta que hubo, o sea, del primero al último hubo ciertos cambios, ¿no? Hubo ciertas situaciones que hay que evaluar. Y a mí lo que me parece interesante es, miren, esta parte del candidato ganador, ¿no? Ahorita la doctora Rosalinda comentaba cómo el candidato de Morena ganó con un resultado avasallante. Y es interesante ver cómo el grupo representativo siempre miró la propaganda gráfica del candidato o muy ambigua o muy indefinida, o en términos medios, ¿no? Es interesante y evidentemente son observaciones que hay que seguir investigando en trabajos futuros, ¿no? Porque una propaganda quizás no tan atractiva para el elector lo hace ir a votar por ellos, ¿no? En el caso de Mario Zamora hay algunos cambios positivos. Mario Zamora, para quienes radicamos en Sinaloa, pues ha sido un candidato que a lo largo de estos últimos 10 años ha participado en diversos procesos electorales para diversos cargos populares. En ninguno ha ganado, o sea, en ninguno ha resultado electo, en ninguno ha tenido un porcentaje de votación, pues, entre comillas, significativo. En esta ocasión quedó 30 puntos abajo del candidato ganador. Y sin embargo, vimos un efecto interesante en la propaganda que mostraba en esta campaña, porque la imagen que venía generando en estos últimos 10 años no era tan positiva, ¿no? Era la de un junior, era quizás la de un hijo de un político que tenía de alguna manera la vida
solucionada o un poco la influencia de su lado. Y en esta campaña hubo un cambio interesante, no hubo un cambio, hubo una apuesta hacia la parte de la individualidad y evidentemente las evaluaciones cambiaron. La opinión de Mario Zamora al inicio del grupo de enfoque era negativa, ¿no? Es decir, los participantes tenían una visión de rechazo hacia él y terminaron reconociendo de alguna manera ciertas habilidades o capacidades que demostraba. Eso, en términos de imagen política, pues es algo que le va a favorecer mucho en los próximos procesos a los que quiera participar o en los próximos cargos de la función pública. Y en el caso de Sergio Torres, que si bien el grupo de enfoque vale la pena aclarar que se hizo en la parte norte del estado y Sergio Torres es una figura pública mayormente conocida en el centro del estado, lo que pudimos descubrir es que la publicidad de Sergio Torres lo ayudó a darse a conocer. Si bien no lo hizo ganador, lo que sí fue positivo para él fue el hecho de que los electores tenían la facilidad de identificar tanto su nombre como sus eslogans, ¿no? Que son los que hace un momento la doctora Rosalinda compartía, que era el si no pa' qué, si no mal recuerdo, doctora, y el al estilo Sinaloa, ¿no? Entonces, Sí. esas cuestiones retóricas eran interesantes, ¿no? Como una figura política que no era conocida tal vez por rostro o tal vez por trabajo o por cuestión en la zona norte, sí podían ser identificadas por un eslogan, ¿no? Por una frase. Eso me parece que es algo interesante en lo que alcanzamos a ver en los carteles y seguimos poniéndole hincapié, ¿no? O sea, aquí el resultado interesante es el resultado que da Morena, ¿no? Sabemos que parte del resultado que el candidato Rochamoya tuvo, pues se debe en gran medida al arrastre que tiene a nivel federal este partido y por supuesto de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es interesante ver cómo una campaña un poco más austera en cuanto a tonalidades, si ustedes podrían observar, miren por ejemplo en la portada, si ustedes pueden observar, el candidato Rochamoya usa tonalidades muy, o sea, sin fondo, muy blanco, cero colorido, cero llamativo, y a veces esos son como los cánones de la publicidad, ¿no? A veces dicen que a veces menos es más. Entonces es interesante también ver cómo esta parte, o sea, de la publicidad tan austera, en general Morena no tuvo una utilización de copies publicitarios, ¿no? Se abocó a poner el apellido de sus candidatos y de alguna manera solamente utilizaban un eslogan generalizado, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y a veces esas ausencias de elementos publicitarios llaman la atención, ¿no? Y cómo pueden ser mayormente atractivos para emitir una decisión electoral. Ahora, esa fue la parte gráfica, ¿no? En la parte auditiva se le puso al grupo de enfoque un audio con uno de los discursos emitidos en alguno de los mítines y por otro lado se les puso el jingle oficial, ¿no? Quizás la canción más representativa de esa campaña electoral y evidentemente volvemos a ver resultados interesantes. La indefinición sigue plasmada en la percepción que tienen sobre la propaganda del candidato de Morena. En este caso, el jingle de Rubén Rochamoya era el sinaloense, con una letra que explicaba un poco la parte de los orígenes del candidato, su formación académica y su trabajo político, ¿no? Él iba al son de esta melodía, iba diciendo. Entonces es interesante, o sea, ver cómo se evalúa de manera indefinida pues un jingle que tiene una tonalidad que al menos para quienes radicamos en Sinaloa, pues o sea, es muy pasional, ¿no? O sea, en cualquier lugar del mundo que estamos escuchando el sinaloense es algo que de alguna manera o sea, nos emociona, ¿no? Entonces, eso también es interesante analizar qué fue lo que pasó. No parecía creativo para una campaña política, la letra quizás no era la misma y entonces no causaba la misma emoción. Por el lado de Mario Zamora, hay una evaluación en término medio, no tanto por el mensaje que daba, sino por el nivel de producción que tenía. Ustedes recordarán que en el spot canta su esposa, produce un cantante reconocido de una banda nacionalmente famosa, radicado en Mazatlán, y entonces estos elementos hacían como una cuestión más de celebrity que de político. Y en el caso de Sergio Torres, caso interesante, si ustedes pueden ver aquí este 62%, es un asunto muy interesante porque Sergio Torres no tuvo un jingle oficial en Sinaloa. Su jingle siempre fue
la música de fondo de la canción de Movimiento Naranja, ¿no? De Movimiento Ciudadano. Entonces, fíjense cómo, o sea, cómo una canción nacionalmente conocida, sin letras, sin mensaje y sin demás, pudo ser más atractiva para los electores, más reconocible y por supuesto más alentadora para la parte de la percepción con los candidatos. Ahora, en la parte audiovisual, que son los spots, que quizás es lo que más efectos puede llegar a tener por la fuerte exposición o por este fenómeno de spotización al que se puede someter a los electores, ya no solo a través de los medios, sino ahora también a través de las redes sociales, pues también observamos cuestiones interesantes, ¿no? Si ustedes se fijan, la parte del candidato ganador de Rochamoya, pues es mayormente positiva. Y aquí es donde viene esta parte en donde les digo que quizás la investigación lanza algunas otras variables que hay que revisar, o sea, del por qué una evaluación tan ambigua en cuanto a lo gráfico y lo auditivo puede ser evaluada tan alta cuando el candidato presentó 3 spots grabados, o sea, con fondo de una pared de patio trasero de casa, con la misma camisa y con la misma técnica discursiva, ¿no? Es interesante poder repensar cómo es que quizás las palabras o el mensaje fueron muchísimo más potentes que el nivel de producción que tenían los otros candidatos, y esa es quizás la razón por la cual el grupo de enfoque le dio ese 75%, ¿no? de valoración positiva a esos 3 spots tan simples, quizás tan minimalistas, ¿no? En comparación con lo que veíamos con los otros candidatos. En el caso de Mario Zamora, si se fijan, las evaluaciones se quedan también muy cerradas, muy parejas. O sea, es decir, hay quienes lo vieron bien, hay quienes lo vieron no tan bien, hay quienes le dieron indefinido, los valores están muy cerrados, y eso también llama la atención porque el nivel de producción que Mario Zamora tuvo con sus spots fue, pues, para quienes sabemos un poco de producción audiovisual, pues fue de mucha inversión, ¿no? Fue de mucha inversión. Fue un trabajo muy profesional, o sea, en cuanto a consultoría y demás, y llama la atención, ¿no? Cómo a final de cuentas tanta inversión puede no generar ese efecto, a diferencia de un buen discurso, ¿no? Yo me atrevo a decir que en esta ocasión fue el discurso de Rochamoya el que se sobrepuso sobre esas cuestiones de producción. Ahora, en la última parte, porque quizás era interesante no dejar de lado, bueno, me voy a ir aquí, no dejar de lado en la parte de la revisión de los spots, era revisar los spots de ataque, ¿no? Los escándalos, qué efectos pudo tener toda esta campaña negra que se hizo alrededor de los candidatos. Evidentemente, esto no podía estar dentro de la selección de publicidad oficial de los equipos de campaña, porque evidentemente esto se hace sin autoría, se hace a través de bots, se hace a través de usuarios sin identidad, y lo que hicimos fue de alguna manera cachar de las redes sociales los que habían sido más reproducidos, ¿no? Quizás los que habían generado un poco más de ruido, y elegimos uno de cada uno. En el caso particular de Sergio Torres, era una transmisión de un podcast en donde se le ligaba al crimen organizado, ¿no? Se le ligaba con nexos con algunos narcotraficantes. En el caso de Mario Zamora se le ligaba un poco con el influyentismo, la corrupción y el nepotismo que había existido con ciertos miembros de su familia, con una desviación de fondos. Y en el caso de Rochamoya, si mal no recuerdo, explicaba un poco los negocios negros, esa es palabra del spot, no mía, que tenía o mantenía con la Universidad Autónoma de Sinaloa y con esta relación que hizo con el partido local, ¿no? Entonces, si se fijan, las evaluaciones aquí también fueron diversas. En algunos casos, el grupo de enfoque respondió de una manera molesta a lo que estaba viendo. Es decir, después de haberse expuesto a 3 carteles, a 2 audios y a 3 spots, venir y ver 15, 20 segundos de escándalo, de alguna manera generó un efecto, ¿no? Si venían como viendo positivo al político, de repente dijeron, ¿cómo hizo todo eso? Entonces, la percepción evidentemente con esta campaña negra cambiaba. Si ustedes se fijan, hubo fíjense cómo el candidato Rochamoya, de un 75% que tenía en la última evaluación audiovisual, cuando ven su spot baja, ¿no? Evidentemente del 75 al 50 son
si mal no recuerdo, son porcentualmente dos participantes del grupo de enfoque. Y eso es interesante, ¿no? A esos dos habría que estudiarlos a profundidad y preguntarles qué fue lo que pasó, qué fue lo que pensaron después de ver esta cuestión de los estudios. En el caso de Sergio Torres, si se fijan, la opinión fue un tanto más ambigua porque al candidato le ayuda la parte de no ser tan conocido en la zona norte. Y bueno, de manera general, en la percepción de la imagen política, como bien comentaba yo al principio, se evaluaron algunos atributos de la imagen política: la capacidad, la honestidad, la cercanía que tiene el candidato con la ciudadanía, su trayectoria, su capacidad de liderazgo y su personalidad. Y aquí también es interesante ver cómo a final de cuentas el candidato ganador era uno de los no tan mejor evaluados, ¿no? O sea, eso también es interesante de ver cómo es que el elector puede tener una percepción positiva o negativa de un actor político y aún así no votar o sí votar por él, ¿no? O sea, en este caso en particular, ustedes podrán observar en el color rojo cómo a final de cuentas solo el 37% de los participantes del grupo de enfoque consideraban honesto al candidato Rocha Moya, y el 37.5 lo consideraba cercano a la gente, ¿no? Que era básicamente lo que él vendía, ¿no? Esta parte de la esperanza, la cuarta transformación y la parte de acercarse al pueblo, ¿no? Que es el discurso nacional de Morena, ¿no? Sin embargo, le reconocen su trayectoria, ¿no? Pero nada más. O sea, si ustedes se fijan en cuestión de liderazgo es bajo, en cuestión de personalidad es bajo, y si ustedes se fijan es un 37.5%, lo cual significa que fueron la misma cantidad de personas del grupo de enfoque las que lo evaluaron así, pues. O sea, en el otro resto no hubo cambio de una característica a la otra. Entonces, eso también es interesante porque si ustedes se fijan en el color azul, pues Mario Zamora viene bien evaluado, ¿no? Sobre todo en la parte de ser capaz, ¿no? O sea, para el grupo de enfoque, el candidato más capaz era el de 75%, y aquí es en donde entra toda esta parte de la importancia de la imagen política, ¿no? Porque el que consideras más capaz no es por el que fuiste a votar, porque a final de cuentas los resultados de la elección pues no se reflejan para nada en lo que estamos viendo en estas gráficas de percepción. Entonces, a manera de comentarios finales o generales sobre los resultados que hemos tenido, pues solo me gustaría mostrar la parte final del estudio. Al final se les hizo la pregunta de cuál iba a ser su decisión, ¿no? O sea, evidentemente queríamos saber si todo lo que habían visto a lo largo del grupo de enfoque y evaluado tenía alguna repercusión en la decisión de su voto, y nadie cambió su voto, o sea, nadie cambió su decisión con la que llegó. Cambiaron la percepción de la imagen que tenían, sobre todo en Mario Zamora, que llegaron muy negativos y se fueron un poco más comprensivos o positivos con él. Pero quizás el resultado que llama la atención es mira. Dice, 25% del grupo de enfoque se mantuvo firme en decir que no iba a votar por ningún candidato, ¿no? Pero durante toda su evaluación fueron dos de las personas que le dieron su total valoración a Rubén Rocha Moya. Entonces, evidentemente, en una cuestión de enlazar variables, evidentemente ellos fueron a la casilla y votaron por Rocha Moya, ¿no? Eso es parte también de los hallazgos del estudio. Y algunas de las conclusiones, quizás para cerrar antes de que nos llegue el tiempo de la conferencia, es que en efecto, ¿no? Damos cuenta de la hipótesis de la que partíamos, ¿no? Evidentemente, la propaganda es incapaz de modificar la decisión electoral con la que llegan los votantes al culmine del periodo electoral, aun cuando estos participantes inician y concluyen nuestro focus group firmes con esa decisión de voto. Lo cierto es que nos damos cuenta que durante el ejercicio modifican diversos aspectos en cuanto a lo que perciben de la imagen de esos candidatos. Entonces, aquí lo que podemos observar es que la propaganda electoral no solamente es para conseguir un voto, también es para conseguir un voto de confianza, ¿no? O sea, un voto de visibilidad, un voto de reconocimiento que quizás va a servir para otras elecciones, que quizás va a servir para otros cargos. Ahora, otra de las cosas que observamos es, evidentemente, la propaganda ayudó a Mario Zamora a desmarcarse de la sombra política del PRI, ¿no? Es decir, de esta mala imagen que había del partido que hasta hace unos pocos años era dominante, y lo ayudó a darse a conocer de una manera más individual. Podemos obviar el resultado de Rocha Moya, como bien se los comentaba
hace unos momentos, que gana de la mano de la popularidad de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto vale la pena preguntarse, y yo creo que es uno de los grandes pendientes que derivan de este trabajo de investigación, es por qué es que Zamora pierde la gubernatura con casi 30 puntos por debajo de su principal oponente, cuando la percepción de los electores había demostrado una mayor preferencia hacia su figura, ¿no?, en contra de la del ganador. Me parece que eso sería en términos generales lo que habría que preguntarnos y seguir investigando. Y pues por mi parte creo que sería todo. Tenemos 2 minutos para la sesión de respuestas y preguntas. No sé si prefirieran tal vez hacerlas por el chat y que se las pudiéramos los ponentes responder vía correo electrónico para poder dar paso a la conferencia magistral que tenemos en 2 minutos, o no sé, o democráticamente si tienen algún comentario, o sea, les cedo la palabra a los asistentes. O sea, una pregunta de cualquiera de los 3 ponentes, no nada más de... Pues más que pregunta es un comentario y que lo puedo visualizar más con las gráficas que muestran. Es que el candidato de la Alianza Va por México definitivamente no fue una buena estrategia, más allá de venderse por sí mismo y no como un proyecto que traía. Y el candidato Morena Paz pues hizo o llamó a que se subieran al barco de un proyecto, ¿no? Un proyecto de nación que desde mi punto de vista, él pues le apostó a eso, ¿no? Y él, como su trayectoria, él tenía más trayectoria, esa era una de sus virtudes. La honestidad le pegó al candidato de Va por México. Entonces, y también, ¿no? Son varios factores, pero desde mi punto de vista, una vez ya consolidado su identidad o su trayectoria o su persona, Mario Zamora le hubiera apostado allá a sus propuestas, ¿no? Al proyecto que pudiera traer, y eso yo creo que ahí le hubiera ayudado a repuntar, ¿no? Porque fue un constante cambio, ¿no? En su campaña de primero una parte, luego se veía, ¿no? Cómo iba y venía hasta un cierto punto, pues, de cambio de estrategia, ¿no? Es correcto. Es correcto. Muchísimas gracias. Pues, ¿qué les parece? Bueno, no sé, a la doctora Rosalinda y a Edwin, si dejamos las preguntas que puedan surgir en las redes sociales y demás por correo electrónico para podernos pasar a la sala 2, perdón, al aula 1, a la conferencia del doctor Javier Santiago. ¿Sí? Sí, claro que sí, adelante, muchísimas con gracias. mucho gusto. Y bueno, y nada más para cerrar, agradecerles, ¿no?, su participación. Yo de verdad estoy muy interesado. Me parece que hay cosas que platicar con la doctora Rosalinda para ver cuestiones de la campaña. Evidentemente vamos por un mismo objetivo. Me pareció muy interesante lo que escuché y por supuesto a nivel nacional lo que Edwin nos presenta, ¿no? Teóricamente también me parece muy interesante. Muchísimas gracias por los aportes. Siempre la función de la comunicación y de los medios es fundamental en los procesos electorales y es bueno estar reunidos para discutirlos. De esta manera concluimos la mesa número 2, comunicación e imagen política en elecciones, y los invitamos a irnos en este preciso momento al aula 1 de nuestro seminario para presenciar la conferencia magistral desde la Ciudad de México del doctor Javier Santiago Castillo. Muchísimas gracias. Nos vemos en unos minutos.